9. Sobre el juicio teleológico. Entendí por una técnica formal de la naturaleza la finalidad de ella en la intuición, pero por la técnica real entiendo su finalidad según conceptos. La primera da a la facultad de juzgar formas de acuerdo a fines, es decir, la forma en cuya representación la imaginación y el entendimiento concuerdan por sí mismos mutuamente para la posibilidad de un concepto. La segunda significa el concepto de las cosas como fines de la naturaleza, esto es, como cosas cuya posibilidad intrínseca presupone un fin, por lo tanto, un concepto que como condición está en la base de la causalidad de su producción. La facultad misma de juzgar puede indicar y construir a priori formas conformes a fines de la intuición, siempre que las invente para la aprehensión de modo tal que convengan a la presentación de un concepto. Empero los fines, esto es, representaciones que ellas mismas son consideradas como condiciones de la causalidad de sus objetos como efectos, tienen que ser dados de un modo general desde alguna parte antes que la facultad de juzgar se ocupe de las condiciones de lo diverso, para coincidir con ellas, y cuando han de ser fines de la naturaleza es necesario que ciertas cosas de ésta puedan ser consideradas como si fueran productos de una causa cuya causalidad sólo podría ser determinada por una representación del objeto. Mas ahora no podemos determinar a priori cómo y de cuántas maneras diferentes las cosas son posibles por sus causas, pues para ello son necesarias leyes de experiencia. El juicio sobre la finalidad en cosas de la naturaleza, la que es considerada como un principio de la posibilidad de las mismas como fines de la naturaleza, se llama juicio teleológico. Mas, aun cuando los juicios estéticos mismos no son posibles a priori, están dados no obstante en la necesaria idea de una experiencia como sistema, a principios a priori que contienen el concepto de una finalidad formal de la naturaleza para nuestra facultad de juzgar, de modo que surge a priori la posibilidad de juicios estéticos de la reflexión como tales, que están fundados sobre principios a priori. La naturaleza concuerda por fuerza no sólo respecto de sus leyes trascendentales con nuestro entendimiento, sino también en sus leyes empíricas con la facultad de juzgar y su poder de presentación de las mismas en una aprehensión empírica de sus formas por la imaginación. Y ello en verdad al solo efecto de la experiencia, y en este caso su finalidad formal respecto de esta última concordancia con la facultad de juzgar puede ser demostrada aún como necesaria. Pero ahora, como objeto de un juicio teleológico, la naturaleza debe ser pensada además como concordante en su causalidad con la razón, de acuerdo con el concepto que ésta se forja de un fin. Esto es más de lo que se puede exigir a la sola facultad de juzgar, la cual en efecto puede contener principios propios a priori para la forma de la intuición, pero no para los conceptos de la producción de las cosas. El concepto de un fin real de la naturaleza reside, pues, del todo allende el dominio de la facultad de juzgar, si se lo toma por separado y como ésta, en su calidad de capacidad aislada de conocimiento, solo considera dos facultades, imaginación y entendimiento, relacionadas en una representación anterior a todo concepto y percibe por ello en la aprehensión del objeto, por medio de la imaginación, su finalidad subjetiva. Para la facultad del conocimiento, será indispensable que ella, en la finalidad teleológica de las cosas, como fines de la naturaleza, finalidad que sólo puede ser representada por medio de conceptos, establezca una relación del entendimiento con la razón, que no es necesaria del todo para la experiencia para hacer representables las cosas como fines de la naturaleza. El juicio estético de las formas de la naturaleza, sin poner por fundamento un concepto del objeto, podía, en la aprehensión meramente empírica de la intuición, encontrar conformes afines ciertos objetos de la naturaleza que ella presenta, es decir, solo refiriéndolos a las condiciones subjetivas de la facultad de juzgar. El juicio estético no exigía, pues, ningún concepto del objeto ni tampoco lo producía, por lo cual no los declaraba fines de la naturaleza en un juicio objetivo, sino solo conformes afines para la facultad representativa en sentido subjetivo. Finalidad de las formas que se puede llamar figurativa o especiosa.
como también la técnica de la naturaleza respecto de ella puede ser llamada del mismo modo técnica speciosa. El juicio teleológico, en cambio, presupone un concepto del objeto y juzga sobre su posibilidad de acuerdo con una ley del alcance de causas y efectos. Esta técnica de la naturaleza podría, pues, ser llamada plástica, si no se hubiera puesto de moda esta palabra con un significado más general, a saber, tanto para la belleza natural como para las intenciones de la naturaleza, por cuyo motivo, si se quiere, podría ser llamada la técnica orgánica de la misma, expresión que el concepto de finalidad designa no sólo el modo de representación, sino también la posibilidad de las cosas mismas. Para este apartado, lo más esencial y primordial ha de ser, empero, la prueba de que el concepto de las causas finales en la naturaleza, que separa el juicio teleológico acerca de las mismas del que se hace según leyes mecánicas generales, es un concepto perteneciente solo a la facultad de juzgar, y no al entendimiento o la razón. Es decir que, dado que el concepto de los fines de la naturaleza podría ser empleado también en sentido objetivo como intención de la naturaleza, tal uso razonante ya no está fundado de ningún modo en la experiencia, la que bien puede presentar fines, pero no demostrar con nada de estos sean al mismo tiempo intenciones, pues lo que en ellos se encuentra como perteneciente a la teología contiene solo la referencia de sus objetos a la facultad de juzgar y más concretamente un principio de la misma por el cual ella legisla para sí misma, no para la naturaleza, a saber como facultad reflexiva de juzgar. El concepto de los fines y de la finalidad es, en efecto, un concepto de la razón por cuanto se le atribuye a ella el fundamento de la posibilidad de un objeto. Mas la finalidad de la naturaleza o aún el concepto de cosas como fines de la naturaleza pone a la razón como causa en una relación con tales cosas en la cual por ninguna experiencia la conocemos como causa de su posibilidad, porque sólo en productos del arte podemos darnos cuenta de la causalidad de la razón por objetos que por eso se llaman conformes a fines o finalistas, y llamar en atención a ellos técnica a la razón se adecua a la razón se adecua con la experiencia de la causalidad de nuestra propia facultad. Más representarse la naturaleza igual que una razón como técnica y atribuir así a la naturaleza finalidad y hasta fines es un concepto particular que no podemos hallar en la experiencia y que solo pone la facultad de juzgar en su reflexión sobre objetos para organizar, de acuerdo con su indicación, la experiencia según leyes especiales, a saber, de la posibilidad de un sistema. Se puede, por cierto, considerar toda finalidad de la naturaleza o como natural, forma finalis naturae espontánea o como intencional, intentionalis. La simple experiencia solo autoriza el primer modo de representación. El segundo es un modo de explicación hipotético que se agrega a aquel concepto de las cosas como fines de la naturaleza. El primer concepto de cosas como fines de la naturaleza pertenece originariamente a la facultad reflexiva de juzgar, aunque no a la estética reflexiva, sino a la lógica reflexiva. El segundo es la facultad de juzgar determinativa. Para el primero también se requiere razón, pero solo a los efectos de una experiencia que debe organizarse según principios, por lo tanto en su uso inmanente. Mas para el segundo una razón que se remonta a lo infinito, en el uso trascendente. Podemos y tenemos que empeñarnos en investigar la naturaleza, en cuanto esté en nuestro poder, en su nexo causal de acuerdo con sus leyes meramente mecánicas en la experiencia, porque en ellas residen los verdaderos fundamentos físicos de explicación, cuya conexión constituye el conocimiento científico de la naturaleza por la razón.
Pero entre los productos de la naturaleza encontramos especies particulares y muy difundidas que contienen en sí mismas una conexión de las causas operantes, de manera que a ella debemos dar por fundamento el concepto de un fin cuando también queremos hacer experiencia. Esto es observación de acuerdo con un principio adecuado a su posibilidad intrínseca. Si quisiéramos juzgar su forma y su posibilidad solo según leyes mecánicas en las que la idea del efecto no debe ser tomada como fundamento de la posibilidad de su causa, sino la inversa, sería imposible obtener de la forma específica de estas cosas de la naturaleza siquiera un concepto de experiencia que nos autorizase a llegar por la disposición interna de las mismas como causa al efecto, porque las partes de estas máquinas son causas del efecto que en ellas se hace visible. No en cuanto cada una de estas partes de por sí, sino solo porque todas juntas tienen un fundamento común de su posibilidad. Como es por completo contrario a la naturaleza de las causas físico-mecánicas que el todo sea la causa de la posibilidad de la causalidad de las partes, y más bien necesario que éstas sean dadas con anterioridad para concebir por medio de ellas la posibilidad de un todo. Como además es una simple idea, la representación particular de un todo que preceda la posibilidad de las partes, y esa idea cuando es considerada como fundamento de la causalidad, se llama fin, entonces es claro que si existen tales productos de la naturaleza es imposible descubrir también en la experiencia su cualidad y la causa de ésta, y aún menos explicarla por la razón, sin representarse su forma y causalidad como determinadas según un principio de los fines. Ahora es evidente que en tales casos el concepto de una finalidad objetiva de la naturaleza sirve solo a los efectos de la reflexión sobre el objeto, no para la determinación del objeto por medio del concepto de un fin, y que el juicio teleológico sobre la posibilidad intrínseca de un producto de la naturaleza no es más que un juicio reflexivo, no de determinación. Al decir, por ejemplo, que el cristalino en el ojo tiene el fin de efectuar por medio de una segunda refracción de los rayos luminosos la reunión en un punto de la retina del ojo de los rayos que emanan de otro punto de la misma, solo se dice que la representación de un fin en la causalidad de la naturaleza, en la producción del ojo, es pensada porque tal idea sirve de principio para orientar la investigación del ojo en lo referente al citado aspecto, como también en función de los medios que se pueden arbitrar para secundar aquel efecto. Con ello no se atribuye todavía a la naturaleza una causa que opera según la representación de fines, es decir, intencionalmente, lo que sería un juicio teleológico de determinación, y como tal trascendente porque pone en movimiento una causalidad que reside allende los límites de la naturaleza. El concepto de los fines de la naturaleza es, entonces, solo un concepto de la facultad reflexiva de juzgar en vista de su propio uso, para investigar el nexo causal en objetos de la experiencia. Por el empleo de un principio teleológico de explicación de la posibilidad intrínseca de ciertas formas de la naturaleza, se deja sin determinar si su finalidad es intencional o no intencional. Aquel juicio que afirmaría una de las dos cosas ya no sería más simplemente reflexivo, sino determinativo, y el concepto de un fin de la naturaleza ya no sería tampoco un mero concepto de la facultad de juzgar para el uso inmanente de la experiencia, sino que estaría vinculado a un concepto de la razón por una causa colocada por encima de la naturaleza y operante intencionalmente, concepto cuyo uso es trascendente, sea que en este caso se juzgue en forma afirmativa o también negativa. Fin.